¿Qué harías si te obligaran a trabajar en un turno que nunca solicitaste? Imagina estar atrapado en un motel abandonado, donde las reglas no son solo advertencias, sino cuestiones de vida o muerte. Siempre había sido el recepcionista diurno en el motel Silent Oaks, un lugar destartalado a la orilla de la carretera que apenas lograba mantenerse en funcionamiento. Mi turno era simple registros de entrada, salidas y manejar la ocasional llave perdida. A las 10 de la noche, debía salir, irme a casa y olvidarme de este lugar hasta la mañana. Pero esa noche, algo cambió. Pete, el viejo gerente, me llamó a su oficina justo cuando estaba recogiendo mis cosas. No me miró de inmediato, solo jugueteó con un juego de llaves sobre su escritorio. Sus dedos temblaban ligeramente mientras las empujaba hacia mí. «¿Te quedas esta noche?», murmuró. Fruncí el ceño. «¿Por qué?». El tipo de la noche no apareció. «Eres el único que puede hacerlo». Abrí la boca para protestar, pero las palabras nunca salieron. El motel se sentía diferente por la noche, más pesado, más silencioso. Pero ¿qué opción tenía? Antes de que pudiera pensar en una salida, Pete agarró su abrigo y salió por la puerta. Así, de repente, estaba solo. A las 10:45 p.m., estaba sentado en el mostrador de la recepción, mirando la decoración anticuada del vestíbulo, pero ahora todo parecía más vivo de la peor manera. Las paredes crujían en un patrón lento y rítmico, como si el edificio mismo estuviera respirando. Las luces fluorescentes parpadeaban lo suficiente como para ponerme nervioso. Me recosté en la silla, exhalando lentamente. Era solo otro turno. Solo unas horas más y estaría fuera de aquí. Tenía que matar el tiempo de alguna manera. El viejo escritorio de madera tenía unos cajones, así que comencé a abrirlos uno por uno, revisando el desorden. El primer cajón contenía nada más que recibos arrugados y un viejo libro de huéspedes del motel. El segundo tenía una engrapadora y algunas hojas sueltas. Luego llegué al cajón inferior. Ya estaba medio abierto, no recordaba haberlo visto abierto antes. Lentamente, lo saqué por completo. Dentro, solo había una cosa, una vieja grabadora, su superficie amarillenta por la edad. Un casete ya estaba dentro. La etiqueta estaba descolorida, pero aún podía distinguir las palabras escritas con letra temblorosa e irregular: no borrar. Una extraña sensación fría subió por mi columna. No estaba seguro de querer tocarla. El cajón había estado ligeramente abierto, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito, como si quisieran que yo lo encontrara. Me quedé ahí sentado por un largo momento, solo mirándola. Luego, contra mi mejor juicio, extendí la mano. Mis dedos apenas rozaron el plástico cuando una ráfaga de aire frío pasó junto a mí. La puerta del motel seguía cerrada. Las ventanas también. No había corriente de aire. Mi corazón latía dolorosamente contra mis costillas, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Lentamente, presioné play. La cinta giró, la estática crepitaba a través del altavoz antes de que emergiera una voz baja, tensa, exhausta. Si estás escuchando esto, eso significa que estás en el turno de noche. La voz era masculina, tensa, como si estuviera conteniendo algo por el miedo. No sé cuánto tiempo me queda, pero si alguien más queda atrapado aquí, tal vez esto ayude. Hay cosas en este motel por la noche, cosas que no deberían estar aquí. No conocía las reglas. Tuve que aprenderlas de la manera difícil. ¿Reproducirías una grabación desconocida en una situación así? ¿O irías sin mirar atrás? Entonces 3 golpes lentos se escucharon en la grabación. La primera vez que escuché los golpes, pensé que era un huésped. Agarré el escritorio. Fui a la puerta. Mi estómago se contrajo. Un hombre con traje estaba afuera. Pálido. Alto. Sentí un pulso en mi garganta. Le pregunté si necesitaba una habitación. Él no respondió. Tragué saliva. Mi piel se erizó. Algo en él se sentía fuera de lugar. No solo el silencio, sino la forma en que estaba allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Debería haber cerrado la puerta o haberme ido. El pensamiento gritó en mi cabeza, una advertencia desesperada, pero mis manos y mis pies no se movieron. Tal vez fue curiosidad o el miedo. De cualquier manera, no me alejé. En cambio, lo miré a los ojos oscuros. Forcé mi voz a mantenerse firme. ¿Necesitas una habitación?, pregunté de nuevo. Él no respondió, no con palabras. En lugar de responder, sonrió. ¿Qué harías si alguien con una sonrisa espeluznante apareciera en tu puerta a medianoche? Pero cuando sonrió, su sonrisa se estiró de manera antinatural por su rostro. Sus dientes eran demasiado afilados, demasiado blancos, casi brillando. Avanzó un paso. Retrocedí un paso. Siguió viniendo, su mirada fija en la mía.
Un movimiento lento como un depredador evaluando a su presa. Retrocedí nuevamente, mi mano rozando el borde del mostrador. Avanzó, demasiado cerca. De repente, estaba a centímetros de mi cara, tan cerca que podía ver las finas grietas en sus labios, oler el tenue olor metálico que se adhería a su aliento. Esa sonrisa nunca vaciló. Sus dientes parecían más afilados ahora, como si hubieran crecido en el espacio de un segundo. No pensé, solo reaccioné. Cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía mientras la cerraba con llave. Por un momento, no hubo nada. Silencio. Tal vez había terminado. Tal vez se había ido. Entonces un sonido lento, deliberado, como uñas arrastrándose contra la madera. Un susurro de ruido, pero de alguna manera más fuerte que cualquier otra cosa en la quietud de la noche. Y entonces me di cuenta. Si alguien toca después de la medianoche, no abras. Esa es la regla número 1. Ahí fue cuando aprendí la regla número 1. Pensé que había terminado. Estaba sentado detrás del mostrador, mi corazón todavía martilleando, mis oídos atentos a cualquier sonido más allá del zumbido del ventilador de techo viejo del motel. Entonces a la 1:33 a.m., el teléfono sonó. El repentino ruido casi me hizo saltar de mi pie. Mi pulso se disparó. El teléfono del motel rara vez sonaba a esta hora. Y después de lo que acababa de pasar, ¿atenderías una llamada en un lugar donde nada tiene sentido? ¿O ignorarías el teléfono por completo? Debería haberlo ignorado, pero no lo hice. Contesté. Ese fue mi segundo error. En el momento en que levanté el auricular, supe que algo estaba mal. La voz al otro lado sonaba como mi madre. Mi estómago se hundió. Mi madre lleva 5 años muerta. La voz era distante, cargada de estática como una vieja cinta. «Hola», susurré. Hubo una pausa. Entonces dijo mi nombre. De nuevo. Y de nuevo. Cada vez, el mismo tono, la misma inflexión. No era una conversación. Ni siquiera era real. Como una grabación atascada en un bucle. Agarré el teléfono con más fuerza. Mi respiración salía temblorosa. Entonces, la voz cambió. Se volvió más baja, más lenta. Y dijo, «Déjame entrar». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Entonces colgué. Mis manos temblaban mientras lo dejaba de vuelta en su base. El teléfono volvió a sonar. Y de nuevo. Y de nuevo. Cada vez, el chillido electrónico cortaba el silencio, arañando mis nervios. No contesté. No tuve que hacerlo. Porque ahora entendía. Si el teléfono suena después de la 1 a.m., no contestes. Esa es la regla número 2. Ahí fue cuando aprendí la regla número 2. La noche se arrastró, cada segundo estirándose hasta la eternidad. El silencio me aplastaba como un peso, espeso y sofocante. Estaba congelado detrás del escritorio, demasiado asustado para moverme, demasiado asustado incluso para cambiar de posición en mi silla. Entonces a las 3 a.m., el televisor parpadeó. La pantalla, muerta y oscura, cobró vida con una explosión de estática. Un silbido quebrado llenó el aire, haciendo que mi piel se erizara. No había tocado el control remoto. Nadie lo había hecho. ¿Mirarías la pantalla si vieras algo imposible en ella? ¿O apagarías el televisor de inmediato? Pero el televisor se encendió solo. El viejo televisor del motel ni siquiera era moderno, sin encendido automático, sin funciones inteligentes. Debería haberse quedado apagado, pero no lo hizo. Al principio, pensé que solo era estática, el ruido blanco girando en patrones aleatorios y caóticos. Luego la imagen se enfocó. Era el video de seguridad del motel. Las cámaras debían mostrar el estacionamiento, los pasillos, la entrada trasera, vistas estándar para la seguridad. Pero algo estaba mal. Las cámaras no estaban mostrando nada de eso. Estaban mostrándome a mí. No a mí sentado en el escritorio. A mí, de pie afuera, mirando la puerta principal. Mi cuerpo se bloqueó. Era una transmisión en vivo. Estaba viéndome a mí mismo. Pero yo estaba aquí. Estaba adentro. No estaba afuera. El yo en la pantalla estaba completamente quieto, de pie en el letrero del motel. Mi cabeza estaba inclinada hacia abajo, mis brazos flácidos a mis costados. Pero mi cara era solo una mancha borrosa. Y entonces el yo en la pantalla comenzó a sonreír. Una sonrisa lenta y deliberada se extendió por su rostro, demasiado ancha, demasiado antinatural. Mi pulso martilleaba en mis oídos. Quería mirar hacia otro lado. Necesitaba hacerlo, pero no pude. Mis ojos permanecieron fijos en la pantalla, incapaces de apartarse de la vista de mí mismo, de algo que se parecía a mí sonriendo como un depredador hambriento. Ahí fue cuando aprendí la regla número 3. Si el televisor se enciende solo, no lo mires.
Para cuando llegó las 4 de la mañana, ya estaba destrozado. Mis piernas estaban entumecidas de estar sentado en la misma posición. Todo mi cuerpo dolía de agotamiento, pero no me atrevía a cerrar los ojos. El motel estaba silencioso de nuevo, pero no era el tipo de silencio reconfortante. Era el tipo que se sentía mal, como si algo estuviera esperando justo fuera de la vista. Pensé que tal vez, solo tal vez, si lograba llegar al amanecer, esta pesadilla terminaría. Pero no estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Escuché mi propia voz llamando desde el pasillo. ¿Irías a investigar si escucharas tus propios gritos en un lugar abandonado? ¿O te quedarías quieto, rezando porque termine pronto? Era yo, mi voz, pidiendo ayuda. Ayúdame. Un sollozo crudo, desesperado. Por favor, el sonido de alguien llorando mi voz. Mis sollozos se repetía por el pasillo vacío. Mis piernas se sintieron como si se hubieran convertido en piedra, negándose a moverse. Quería correr, encontrar la fuente de la voz, ayudar, pero estaba sentado justo aquí. Sabía que no era real, pero mi voz seguía gritando. Y duró minutos agonizantes, tortuosos de escuchar mis propios sollozos y súplicas, haciéndose más desesperados con cada segundo que pasaba. Entonces el llanto se detuvo. Por un momento, no hubo nada. Luego, desde fuera del vestíbulo escuché la risa. Mi propia risa. Baja al principio, luego creciendo más fuerte. Envió una oleada de miedo helado a través de mí, peor que cualquier cosa antes. Estaba confundido, aterrorizado, incapaz de procesar lo que realmente estaba sucediendo. Me quedé ahí sentado, mi corazón martilleando. Y entonces, lo supe. Esta es la regla número 4. Sin importar lo que escuches, no salgas del mostrador después de las 4 de la mañana. Para este punto, el agotamiento se había infiltrado en mis huesos. Necesitaba salir de allí, pero mi turno aún no terminaba. Entonces a las 4:45 a.m., escuché a alguien susurrar mi nombre. Todo mi cuerpo se tensó. No era el teléfono, no era el televisor, ni siquiera era mi propia voz. Esto era diferente. Sonaba humano, familiar, incluso, y venía de la habitación 209. ¿Entrarías a una habitación prohibida si escucharas tu nombre llamándote? ¿O confiarías en tu instinto y huirías? Esa habitación había estado vacía durante años. Lo sabía. El gerente me había advertido. La habitación no había sido alquilada desde hace mucho tiempo. Y, aún así, la voz venía de allí. Debería haberme quedado. Debería haberlo ignorado. Pero mis pies ya se estaban moviendo. Entré en el pasillo. La puerta del 209 estaba abierta. Totalmente abierta. La oscuridad se acumulaba adentro, tragándose cada detalle más allá del umbral. Pero entonces vi a alguien de pie en la esquina. Una figura sombría, completamente quieta. No reaccionaba a mi presencia. La parte racional de mi cerebro gritaba que me fuera, que me diera la vuelta, que corriera de vuelta al mostrador y nunca mirara atrás. Pero algo me hizo quedarme. Me obligué a susurrar. ¿Quién está ahí? Por un segundo, silencio. Entonces susurró de vuelta. Acércate. La voz era suave, apenas audible. Mi respiración se detuvo. Todos los instintos en mi cuerpo gritaban que corriera. Así que lo hice. Me di la vuelta y corrí por el pasillo, apenas consciente de mis propios pasos apresurados resonando contra las paredes. No miré atrás. No me importaba quién o qué era. Llegué al mostrador, jadeando por aire, mis manos temblando violentamente. Ahí fue cuando aprendí la regla número 5. Si escuchas tu nombre desde la habitación 209, no respondas. No sé si llegaré al amanecer, pero necesito decir esto antes de que sea demasiado tarde. Hay una regla final, la más importante. Si estás escuchando esta grabación y escuchas respiraciones detrás de ti, no te des la vuelta. El sonido de una respiración entrecortada, no del altavoz, sino de algún lugar cercano. Entonces un fuerte clic. La cinta termina. Me quedé ahí, congelado. La grabadora aún estaba en mi mano, pero mis dedos se habían entumecido. La habitación estaba en silencio. No me atreví a moverme. Las palabras de la grabación resonaban en mi mente, repitiéndose una y otra vez como una advertencia que no tenía opción de obedecer. Luego, cuidadosamente, alcancé mi bolso. Mis manos temblaban mientras metía la grabadora dentro. No quería tocarla más. Ni siquiera quería mirarla. Necesitaba irme ahora. Agarré mis llaves del mostrador, metí el registro del motel en un cajón sin preocuparme si hacía ruido, y me dirigí a la salida. Había terminado. Nunca volvería aquí. Pero, entonces escuché una respiración entrecortada. Justo detrás de mí. Cada músculo en mi cuerpo se bloqueó.
Cerré los ojos con fuerza. No te des la vuelta. Las palabras de la grabación se quemaron en mi cerebro como una marca. Mis manos se cerraron en puños. Ya no estaba respirando. Entonces clic. El sonido de la grabadora se había encendido sola. No me moví. No la alcancé. La estática crepitaba, llenando el espacio vacío a mi alrededor. Entonces llegó la voz. Pero esta vez no era la suya. Era la mía. No sé cómo llegó allí, pero no pensé mucho y corrí. Y nunca volví al motel. Fui a la Universidad de Guadalajara durante 2 años. Rápidamente hice un gran grupo de amigos allí y salíamos todos los fines de semana. Un fin de semana, en una noche de viernes de octubre, cuando mi grupo no tenía grandes planes juntos, decidí pasar tiempo con 2 de mis amigos cercanos en la reserva natural de la escuela junto al lago. Había un pequeño claro al otro lado del lago que era conveniente para hacer fogatas, ya que estaba tan alejado de la vista de la escuela o de la seguridad del campus. Esa noche solo trajimos un montón de cervezas, encendimos una fogata y charlamos, lo que llamábamos en ese momento una charla de compás. A medida que avanzaba la noche, el tiempo parecía pasar más rápido a medida que el alcohol comenzaba a hacer efecto. Eventualmente, llegó al punto en que todos estábamos riendo tanto que uno de mis 2 amigos estaba en el suelo rodando entre las hojas. Fue entonces cuando mi otro amigo dejó de reír y dijo, SHH. Todos nos alertamos y escuchamos el crujido de hojas y ramas en la distancia. Tiramos nuestras botellas al lago, ya que todos éramos menores de edad, y no era raro que la policía del campus viniera por los bosques los fines de semana para atrapar a los jóvenes consumiendo drogas. Metimos el resto de las cervezas en una mochila. Sonaba como si hubiera una sola persona en la distancia. El sonido de una rama de árbol partiéndose no muy lejos nos asustó a todos. Ninguno de nosotros era realmente conflictivo en nuestro grupo, así que carecíamos de esa persona que tendría la confianza de pararse y gritarle a quien quiera que estuviera allá afuera. En cambio, todos nos quedamos en silencio, callándonos unos a otros. Escuchamos lo que parecía ser alguien o algo dando vueltas alrededor de nosotros o al menos caminando en forma de C alrededor de nuestro pequeño campamento. Literalmente comenzó a sentirse como si estuviéramos en la película El proyecto de la bruja de Blair, porque estos sonidos cercanos, como ramas de árboles quebrándose y hojas crujiendo en el suelo, seguían resonando hacia nuestro campamento. De repente, un golpe enorme hizo que los 3 saltáramos. Al principio no entendí, incluso cuando vi lo que causó el sonido. Me tomó unos segundos procesar que una rama había sido lanzada al centro de nuestra pequeña fogata. Uno de mis 2 amigos salió corriendo, mientras que mi otro amigo y yo nos quedamos atrás, mirándonos a medias riendo, a medias preocupados. Creo que todavía no sabíamos si esto era algún tipo de broma o no. Entonces, mi amigo soltó un grito de dolor cuando fue golpeado en la cara por otra rama de árbol. Agarré la mochila, ayudé a mi amigo a levantarse del suelo y corrimos de regreso en dirección a nuestro dormitorio. Cuando llegamos a la carretera que separaba la reserva natural de nuestro dormitorio, nos detuvimos para recuperar el aliento, pero quienquiera que estuviera allá afuera demostró estar siguiéndonos cuando escuchamos pasos acercándose a la carretera. Continuamos corriendo de regreso al dormitorio, y cuando llegamos a nuestro piso, encontramos a nuestro otro amigo en su habitación ya. Miramos por la ventana de su habitación hacia los bosques. Había alguien caminando de un lado a otro cerca de los árboles, y cada vez que pasaba un auto, se adentraba en los bosques. Eventualmente, quienquiera que fuera se adentró en los bosques para siempre, para no ser visto de nuevo por nosotros. Continuamos nuestra sesión de bebidas en la habitación del dormitorio, y en 10 minutos todos estábamos riendo al respecto. No fue hasta la mañana siguiente que todos nos dimos cuenta de lo aterrador que realmente fue ese episodio. Nunca volvimos a entrar en los bosques después del anochecer. Esto ocurre durante la primera semana de clases, mi primer año en la Universidad Nacional. Estaba empezando a sentirme cómodo con mi compañero de cuarto, Raúl. Él estaba dedicado a la idea de ingresar a una fraternidad, y la semana de reclutamiento comenzaría la próxima semana, pero las fiestas ya habían empezado el jueves de la primera semana. Mi compañero no quería ir solo porque sería más difícil conocer gente de esa manera, así que quería que yo fuera con él. Acepté felizmente ir con él, aunque no tenía ningún interés en unirme a una fraternidad. Aún así, tenía intenciones de ir a fiestas. Después de todo, estaba asistiendo a una escuela famosa por sus fiestas. Esa noche de jueves, nos dirigimos a una de las fraternidades más bajas en el ranking.
Estoy bastante seguro de que era una fraternidad subterránea también. Su lógica para asistir era tener una fraternidad de respaldo en caso de que las más altas no le dieran una invitación. La casa de la fraternidad estaba muy lejos del campus, en un área marginal del centro. Llegamos a una casa en la esquina, y si no fuera por la música a todo volumen y los autos estacionados por todas partes, nunca habríamos imaginado que esa casa era una fraternidad. Literalmente parecía que se habían conformado con la primera casa que encontraron. Llamamos a la puerta y de inmediato nos recibió un tipo bajo y rechoncho con una camiseta blanca sosteniendo un vaso rojo. Su camisa tenía manchas de sudor debajo de los brazos y en el abdomen. Nos dijo que entráramos. La fiesta en sí estaba en una habitación terriblemente mal iluminada con probablemente 50 tipos amontonados en la sala de estar. Hacía un calor infernal allí dentro. Para empeorar las cosas, creo que vi solo a 2 chicas en toda la fiesta, y ninguna de ellas estaba cerca de ser atractiva. Le di a la fiesta unos buenos 20 minutos, hablando con un extranjero con sobrepeso tras otro, todos transmitiendo vibraciones antisociales. Eventualmente, le hice señas a mi compañero para que nos preparáramos para irnos, pero un gran grupo de chicos junto a la puerta nos hizo decidir esperar un poco más para evitar la incomodidad de irnos temprano. Continué bebiendo las cervezas baratas que estaban sirviendo. Creo que me tomé 5 vasos antes de poder sentir el efecto. Un tipo corpulento se me acercó con una pequeña botella en la mano y me la entregó, sonriendo y diciendo, «Eso te pondrá como una cuba». Fingí reír y lo agradecí, esperando que se fuera, pero simplemente se quedó mirándome como si esperara que me lo bebiera. Así que lo hice. Era quizás el equivalente a 2 tragos de algún tipo de licor fuerte. El tipo luego comenzó a hacer conversación conmigo, y cada vez que insinuaba que quería irme, él trataba de arrastrarme más hacia esta conversación unilateral. Las cosas comenzaron a ponerse muy borrosas bastante rápido. De repente, me sentí mareado y la habitación parecía estar oscureciéndose. Esa fue la última cosa que recuerdo antes de despertar en una habitación oscura acostado en una cama. Podía escuchar el sonido de la música amortiguada detrás de las puertas cerradas, así que sabía que aún estaba en la casa de la fraternidad. Era una habitación muy oscura, pero aún podía distinguir ciertos muebles en la habitación y una pequeña puerta de armario. No mucho más, aunque incluso sobre la música ensordecedora, escuché el sonido de una bolsa de plástico siendo aplastada desde el armario, como si alguien la hubiera pisado por accidente. Salí corriendo de esa habitación y bajé las escaleras de regreso a la sala de estar abarrotada. Encontré a mi compañero y lo empujé por la puerta principal, pasando a un grupo de chicos que aún estaban formando un círculo justo al lado. Durante el viaje de regreso al campus, le dije a mi compañero que me habían drogado. Casi llamó a la policía, pero le dije que sería una tontería y un esfuerzo inútil. Mi compañero luego me hizo una pregunta incómoda, ¿te aprovecharon de ti? No sentí ningún tipo de dolor, y mi ropa seguía puesta, así que asumí que no. Cuando hice un chequeo de tiempo, me di cuenta de que solo había estado inconsciente durante unos 10 minutos antes de despertar. Lo que sea que el tipo me dio debe haber sido una falsificación o algo así. Gracias a Dios. Esa fue mi experiencia universitaria de asistir a una fiesta de mala muerte y sigue siendo la experiencia más aterradora de mi vida. Tenía un dormitorio individual en el primer semestre de mi segundo año en la Universidad Autónoma. Estaba en la esquina del piso, algo aislado del resto de las habitaciones, ya que estaba en su propia pequeña sección. Tuve que doblar una esquina para incluso ver la puerta. Era genial porque podía seguir hablando con amigos en mi piso, invitar personas a mi habitación y aún tener privacidad cuando era hora de hacer tarea o dormir. Unas semanas después del comienzo del semestre, mientras estudiaba para un examen de biología, el silencio fue interrumpido por un ruido. Me tomó un poco darme cuenta de que era un ligero golpeteo en la puerta. Era tan ligero que casi no lo escuché. Grité, «¡Adelante!», pero la puerta no se abrió. Me levanté para abrir y no había nadie allí. Caminé alrededor de la esquina para mirar por el pasillo. Nadie. Alguien obviamente estaba jugando conmigo. Volví a mi cama y continué estudiando, esta vez dejando la puerta abierta. Nadie regresó. La noche siguiente, unos minutos después de apagar la lámpara en mi habitación para irme a dormir, el golpeteo en la puerta regresó, solo que esta vez era mucho más fuerte, más como un golpe. Pregunté ¿quién es? Y nuevamente el golpe se detuvo y nadie respondió. Salí rápidamente de mi cama y abrí la puerta para ver mi pequeño pasillo privado vacío de personas.
Corrí los 3 metros desde mi puerta hasta la esquina para mirar por el pasillo principal del piso. Nadie. A la mañana siguiente, le pregunté a algunos de los otros chicos en el dormitorio si habían estado jugando conmigo. Todos dijeron que no. La noche siguiente, me desperté después de haber estado dormido durante 3 horas. Alguien estaba golpeando mi puerta de nuevo, esta vez más fuerte que nunca. Tuve problemas para decidir si abrir la puerta o no. Esta vez, con un impulso de valentía, salté y abrí la puerta. Nadie estaba allí, como esperaba, pero esta vez corrí por el pequeño pasillo que aislaba mi habitación, y cuando doblé la esquina, vi la espalda de alguien desaparecer detrás de la esquina opuesta del pasillo. Corrí tan rápido como pude por el pasillo, y cuando doblé a la siguiente esquina donde había visto a la persona unos segundos antes, vi una puerta al final del pasillo cerrándose. No era una habitación de dormitorio, era un baño. Sentí que estaba listo para confrontar a quien quiera que fuera este bromista, así que empujé la puerta del baño con fuerza. La luz estaba apagada. La encendí, esperando ver a alguien escondido allí, pero no vi a nadie. Mi primer instinto fue revisar los 2 cubículos del baño, que estaban cerrados. Me puse de rodillas y miré debajo de los 2 cubículos. 2 pesadas botas negras podían verse debajo de una de las puertas del cubículo. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta del cubículo. Estaba confundido, ahí estaban las botas, pero no había persona para usarlas. Y entonces escuché un ruido de risa espeluznante. No era femenina ni infantil, era una especie de risa que solo podía imaginar que pertenecía a un anciano loco. Por alguna razón, mi confianza se fue por completo, y estaba absolutamente aterrorizado. Por lo tanto, corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta. Salté de vuelta a mi cama y comencé a enviar mensajes de texto a todos mis amigos. Por supuesto, todos estaban dormidos. El golpeteo ocurrió una vez más esa noche. Lo ignoré. Continuó durante unos 30 segundos antes de que quienquiera que fuera finalmente se rindiera. Hablé con todos en mi piso al día siguiente. Nadie más escuchó ningún golpe, y todos juraron que no me estaban gastando una broma. Todos parecían sinceros. No sé por qué esta persona eligió molestarme o quién era esta persona. Basándome en las botas y la risa que escuché, este era un hombre mayor, y eso me perturba. Cuando Daniel desapareció, yo tenía 12 años. Él era 2 años mayor que yo, pero a esa edad, esos 2 años parecían un abismo insalvable. Era más alto, más fuerte, más sabio en todos los sentidos. Siempre sabía qué hacer, cómo resolver las cosas, cómo calmar mis miedos cuando el mundo se volvía demasiado grande para mí. Para mí, Daniel no era solo mi hermano, era mi héroe, mi protector, el chico que podía enfrentarse al mundo sin titubear y salir victorioso. Esa tarde de verano, todo parecía normal. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Los grillos ya habían empezado su canto, y el aire olía a hierba recién cortada y agua dulce del lago. Recuerdo que estábamos jugando cerca del acantilado, lanzando piedras al agua para ver quién hacía las ondas más grandes. Daniel siempre ganaba, claro. Su brazo era más fuerte, su puntería perfecta. Pero entonces, después de una pausa breve, me miró con esa sonrisa traviesa que tanto lo caracterizaba. Voy a bajar al lago, dijo, ajustándose la gorra vieja que nunca se quitaba. Quiero asegurarme de que sea seguro saltar desde aquí. No quiero que nadie se lastime mañana cuando vengan los demás. Asentí, aunque algo dentro de mí quería decirle que no fuera, que se quedara conmigo. Pero no dije nada. ¿Cómo iba a imaginar que esas serían las últimas palabras que escucharía de él? Lo vi bajar por el sendero que llevaba al lago. Lo observé hasta que su figura desapareció entre los árboles. Esperé. Y esperé. Pero Daniel nunca regresó. La búsqueda comenzó esa misma noche. Todo el pueblo se movilizó. Los vecinos, los amigos, incluso desconocidos que solo habían oído hablar de Daniel se unieron para buscarlo. Los bosques cercanos al lago fueron peinados palmo a palmo. Los pantanos, oscuros y traicioneros, fueron explorados con linternas y palos largos, como si temieran despertar algo oculto bajo el agua estancada. La orilla del lago fue revisada una y otra vez, buscando cualquier señal de él, un zapato, una camiseta, cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Pero no encontraron nada. La policía llegó al día siguiente, con sus uniformes impecables y sus caras serias. Nos hicieron preguntas interminables. ¿Qué llevaba puesto? ¿Dijo algo antes de irse? ¿Había estado actuando extraño últimamente?
Respondimos lo mejor que pudimos, pero la verdad era que Daniel había sido el mismo de siempre, amable, tranquilo, confiado. Nadie podía entender cómo alguien como él simplemente podía desaparecer sin dejar rastro. Después de días de búsqueda infructuosa, la policía nos dio su veredicto. Si Daniel se había ahogado, probablemente su cuerpo estaba atrapado en las profundidades del lago, enredado en las plantas acuáticas que crecían densas y viscosas en el fondo. Dijeron que tal vez nunca lo encontraríamos, que el lago se lo había tragado, como si fuera un monstruo dormido. Mamá nunca aceptó eso. Nunca. Cada noche, después de que todos se habían ido a dormir, ella se sentaba junto a la ventana de la sala, envuelta en una manta vieja que olía a lavanda. Miraba fijamente hacia el camino de entrada, como si esperara que Daniel apareciera caminando bajo la luz de los faroles, con esa sonrisa despreocupada que tanto le gustaba. A veces murmuraba su nombre en voz baja, como si pronunciarlo pudiera invocarlo de vuelta. Otras veces lloraba en silencio, sus lágrimas cayendo sobre la manta mientras yo la observaba desde las sombras, incapaz de consolarla. Papá intentó convencerla de que debíamos seguir adelante, de que Daniel no volvería. Pero mamá no quería oírlo. Decía que podía sentirlo, que sabía que él estaba vivo en alguna parte. El corazón de una madre nunca se equivoca, repetía una y otra vez, como si eso fuera suficiente para mantener viva la esperanza. 10 años pasaron. 10 largos años en los que aprendí a vivir con su ausencia, aunque nunca dejé de extrañarlo. Había momentos en los que pensaba en él, en cómo sería si estuviera aquí ahora. ¿Habría cambiado? ¿Se habría convertido en el hombre que siempre imaginé que sería? Pero esos pensamientos siempre terminaban en un vacío doloroso, porque no importaba cuánto tiempo pasara, Daniel seguía siendo solo un recuerdo, una sombra que se desvanecía poco a poco. Hasta esa noche. Estaba trabajando en mi oficina, revisando unos documentos, cuando el teléfono sonó. Era mamá. Su voz temblaba tanto que apenas podía entender lo que decía. Carlos, ven a casa. Ahora mismo. Es Daniel. Él ha vuelto. Por un momento, pensé que estaba soñando, que tal vez el cansancio me había hecho imaginar cosas. Pero no. Mamá estaba llorando y supe que era real. ¿Qué? Está aquí. Ha vuelto a casa. Salí corriendo de mi oficina y manejé tan rápido como pude. El camino hacia la casa de mi infancia nunca se había sentido tan largo. Cuando giré en el camino de entrada, vi patrullas y cámaras de noticias. Los vecinos estaban en sus jardines, murmurando. Me abrí paso entre la multitud. Y entonces lo vi. Daniel estaba en el estacionamiento. Y no había cambiado. En absoluto. Debería haber sido un hombre adulto para este entonces 26 años. Pero se veía exactamente igual que el día que desapareció. El mismo cabello castaño, la misma camiseta holgada de Caifanes, las mismas pecas en la nariz. No era posible. Mamá sostenía su mano como si tuviera miedo de que pudiera desvanecerse. Papá estaba a su lado, atónito. Me acerqué con cautela. ¿Daniel? Sonrió. Hola, Carlos. Has crecido. Algo en la forma en que lo dijo me provocó un escalofrío en la espalda. La policía intentó encontrar una explicación. Señor López, ¿recuerda dónde ha estado durante los últimos 10 años? Preguntó uno de los policías. Daniel negó con la cabeza. Fui al lago y luego estaba aquí. No parece mayor ni desnutrido. Los médicos dicen que está en perfecto estado de salud. Daniel se encogió de hombros. Supongo que tuve suerte. Nadie sabía qué hacer. Una persona que había desaparecido 10 años atrás había regresado, sin cambios, sin memoria de dónde había estado. Los medios se volvieron locos. Los reporteros nos llamaban día y noche. La gente especulaba abducción alienígena, experimentos del gobierno, viajes en el tiempo. Mamá no dejaba que nadie lo cuestionara, insistiendo en que era su hijo y que eso era todo lo que importaba. Pero yo sabía que no era verdad. Ese no era mi hermano. Esa primera noche, no pude dormir. En la habitación junto a la mía, Daniel estaba acostado en su vieja cama. Yo estaba en la oscuridad, escuchando. Entonces oí algo que me heló el corazón. Daniel estaba riendo. Pero no como antes. Era una risita monótona, repetida en intervalos perfectos. Como un autómata tratando de imitar la alegría humana. En la mañana, estaba sentado en la mesa como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste bien?, pregunté con cautela. Me miró. Sí. ¿Y tú? Una sonrisa. Exactamente igual que ayer. Perfectamente idéntica. Comencé a observarlo. No comía. Se sentaba a la mesa,
cortaba su comida, la metía en su boca, pero nunca la tragaba. Más tarde, la encontré escondida en servilletas. No parpadeaba tanto como debería. Y su piel era demasiado perfecta. De cerca, noté que no tenía poros. Ni una sola imperfección, ni un solo vello en los brazos. Como si fuera una capa, no piel. Luego llegó esa noche. Me desperté y supe de inmediato que no estaba solo en mi habitación. No me moví, respirando superficialmente. Entonces lo oí. Sé que estás despierto, Carlos. Mi corazón se detuvo. Daniel estaba sobre mi cama. Sé que has estado vigilándome. ¿Qué eres? Susurré. Se inclinó, y en la oscuridad, sus ojos eran negros. No soy Daniel. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo paralizado. Daniel, o lo que parecía ser Daniel, estaba sobre mí, inclinándose, su rostro a centímetros del mío. A la luz de la luna, su piel parecía antinatural. Demasiado suave. Como una máscara estirada sobre algo que no debía ver. ¿Qué eres? Balbuceé, incapaz de moverme. Sonrió. Perfectamente. Dientes blancos, simétricos, inquietantemente uniformes. Ya te lo dije. Su voz era demasiado calmada, demasiado controlada. No soy Daniel. Pero lo estoy intentando. ¿De verdad? ¿Intentando? Salté, retrocediendo contra la pared. No tenía a dónde correr. ¿Qué quieres? Susurré. Su cabeza se inclinó en un ángulo antinatural. Lo que todos quieren. ¿Y qué es eso? Quiero pertenecer. En la mañana, intenté decírselo a mamá. Ese no es Daniel. Algo está mal, mamá, tenemos que Carlos. Su voz era fría como el acero. No tienes derecho a decir eso. La miré, atónito. Pero él es Daniel. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una advertencia. No lo cuestiones. Daniel entró en la cocina y me dedicó esa sonrisa demasiado perfecta. Buenos días. Mamá se iluminó de inmediato. Buenos días, cariño. Hice panqueques. Nos sentamos a la mesa, y observé cómo Daniel tomaba un bocado. Pero no lo tragó. Solo mantuvo la comida en su boca. Y luego, lentamente, muy lentamente, la sacó y la colocó de nuevo en su plato. Nadie reaccionó. Nadie. Esa noche, no dormí. Estuve sentado en mi habitación con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Algo estaba muy mal con mi familia. Cuando oí pasos en el pasillo, estaba listo. Daniel estaba en mi puerta. Carlos. No respondí. Hay algo que debes saber. Apreté el cuchillo con más fuerza. ¿Qué quieres? Sus ojos brillaron en la oscuridad. Esto no es la primera vez. Parpadeé. ¿Qué? Sonrió más ampliamente. ¿No recuerdas? Inclinó la cabeza. Lo hemos hecho muchas veces. Los siguientes días fueron una pesadilla. Empecé a buscar en registros antiguos, artículos, cualquier cosa sobre la desaparición de mi hermana. Pero no había nada. Ni menciones en periódicos, ni reportes policiales. Como si nunca hubiera desaparecido. Pero yo recordaba. Recordaba los carteles con su rostro en los postes telefónicos. Los policías buscando en el bosque. La noche en que mamá colapsó en el porche, sollozando cuando el detective nos dijo que deberíamos empezar a aceptar que Daniel no iba a regresar. Pero ahora, llamé a la policía. Quiero reportar a una persona desaparecida. ¿Quién? Mi hermano. Daniel López. Desapareció hace 10 años. Silencio. Señor, no tenemos registros de una persona desaparecida con ese nombre. Esa noche, intenté escapar. Empaqué una bolsa, abrí silenciosamente mi ventana, pero cuando salté al césped, oí voces. Mamá, papá, Daniel. Estaban en la sala, susurrando. Está empezando a recordar. Tenemos que hacerlo de nuevo. Esta vez, funcionará. ¿Esta vez? Me quedé helado. Entonces mamá dijo algo que me congeló la sangre. Llama a los otros. Me di la vuelta y Daniel estaba detrás de mí. Con esa misma, perfecta sonrisa. Te lo dije, Carlos. Avanzó un paso. Lo hemos hecho muchas veces. Corrí. No pensé, no miré atrás, solo corrí. La noche estaba húmeda, la oscuridad espesa como alquitrán, pero conocía este camino. Toda mi infancia, había corrido descalzo por el camino de entrada, saltado la cerca del vecino, desaparecido en el bosque cuando mamá me llamaba para cenar. Esta vez, estaba huyendo de algo mucho peor. Oí pasos detrás de mí. No solo un par. Mamá, papá, Daniel y alguien más.
Sus pasos eran inquietantemente uniformes, demasiado sincronizados, como si no fueran humanos. El bosque me engulló en segundos. Las ramas azotaban mi rostro, las raíces atrapaban mis pies, pero no me detuve. Mi corazón latía con fuerza, mis pulmones ardían, y en algún lugar de mi mente, una advertencia gritaba: no te atrapen. No otra vez. ¿Otra vez? ¿Por qué pensaba otra vez? ¿Significaba eso que esto había pasado antes? No tenía tiempo para respuestas. Cuando llegué al lago, tropecé con algo y caí al suelo. Me levanté de rodillas y miré hacia abajo. Lo que había pisado era una fila de dientes blancos, perfectamente alineados, esparcidos en la hierba. No tuve tiempo de gritar. El agua detrás de mí burbujeó. Me giré y vi un reflejo. No el mío, el de Daniel. Pero no el que me esperaba en casa. Uno diferente. El que realmente había desaparecido hace 10 años. Estaba más pálido, más delgado, sus ojos muy abiertos, sus labios moviéndose sin sonido. Algo lo mantenía abajo. Y entonces ese algo comenzó a surgir. Una mano emergió del agua. Luego otra. Y luego algo se puso frente a mí, goteando un líquido negro y espeso. No tenía rostro. Pero estaba intentando formar uno. La piel pulsaba, cambiaba, las facciones se mezclaban y reformaban. Por un segundo, se parecía a mí. Luego a Daniel. Luego a mamá. Y luego, a nada. Esta no es la primera vez. La voz resonó dentro de mi cabeza, como si mis pensamientos ya no fueran míos. Y no será la última. No podía moverme. Y entonces, los vi. Mamá, papá, Daniel. Y muchos, muchos otros. Estaban en la orilla del lago, todos sonriendo exactamente de la misma manera. No eran humanos. Mi madre dio un paso adelante, extendiendo su mano. Ven a casa, cariño. Daniel, el falso Daniel, inclinó la cabeza. O tal vez, ¿te gustaría intentarlo de nuevo? Entendí. Estaba atrapado en un bucle. Esto había pasado antes. Tal vez 100 veces. Tal vez 1000. Cada vez, intentaba escapar. Cada vez, me encontraban. Pero no esta vez. Me lancé hacia el lago. Hacia el verdadero Daniel. Y entonces sentí algo agarrar mis tobillos. Tirando. El agua llenó mis pulmones. Solo vi sus ojos. Tienes que despertar, Carlos. Y luego oscuridad. Esto ocurrió cuando tenía 12 años, una edad en la que ya era consciente de mi entorno y entendía el peligro, pero también atraía a ciertas personas raras. Vivíamos en un barrio bastante transitado de San Lorenzo, pero nuestra casa estaba en una calle sin salida, pegada a un bosque espeso que todos llamaban el Pedregal. Al cruzar la calle, pasando un puente de madera vieja que crujía con cada paso, había un parque comunitario pequeño. Los fines de semana, ese lugar se llenaba de familias con niños corriendo entre los árboles, pero esa noche de sábado era diferente. Una kermés iluminaba el parque con luces de colores, globos atados a las bancas y el olor a elotes espolvoreados con chile y limón flotando en el aire. Como no tenía planes con amigos, Tavo estaba castigado y Brenda de viaje. Mi mamá Lupita, con su delantal de flores todavía puesto, me sugirió: ¿por qué no vas a ver qué venden en la feria? Te presto mi linterna, pero regresa antes de las 10. Ella no era de esas madres que prohíben salir de noche. Al contrario, decía que los muchachos deben volar solos, como los pájaros. Aunque, para ser honesto, sospecho que le convenía tener la casa en silencio para ver su telenovela favorita sin interrupciones. Crucé el Pedregal con la linterna temblando en mi mano. Los grillos cantaban fuerte, y entre los árboles, sombras se movían como susurros. Al llegar a la cerca del parque, la rueda de Chicago giraba lenta, reflejando luces rojas y azules en el cielo. Adentro, todo brillaba. Una montaña rusa chica que daba vueltas con gritos de adolescentes, juegos mecánicos giratorios que parecían platos voladores, y puestos de tamales y dulces de coco. No había mucha gente, pero destacaba una carpa de circo con rayas rojas y blancas, decorada con letreros que decían Los payasos chiflados. Entrada gratis. Al asomarme, vi a 3 payasos, uno en triciclo con una bocina que tocaba la cucaracha, otro malabarista con pelotas amarillas que brillaban en la oscuridad, y un tercero bailando cumbia mientras lanzaba confeti. El bailarín, con una peluca naranja despeinada, me vio entre la multitud y, con un dedo enguantado, me hizo señas para que me acercara al escenario. Ni loco, pensé,
recordando historias de mi abuela sobre payasos que roban sonrisas. Me alejé rápido, tropezando con un niño que compraba paletas de tamarindo. Encontré a Tavo en un juego de dardos, donde un señor con bigote vendía tiros al blanco por 10 pesos. Oye, ¿qué onda? ¿Viste al payaso ese? ¡Qué miedo!, me dijo mientras lanzaba un dardo que cayó al suelo. Pasamos media hora riéndonos de los intentos fallidos de un señor mayor por ganar un oso de peluche, hasta que la música de la feria se apagó y las luces comenzaron a parpadear. Al cerrar la feria, me despedí de Tavo con un nos vemos en la escuela, y emprendí el camino de regreso. El bosque estaba más oscuro que antes, y el viento movía las ramas como manos largas. Cerca de la cerca, escuché pasos secos, como ramas quebrándose. Era el mismo payaso de la carpa, ahora con la cara más blanca bajo la luz de la luna. ¿Quieres ver el área de backstage?, preguntó con voz chillona, extendiendo una mano manchada de pintura corrida. No, gracias, le dije, y corrí hacia los árboles, sintiendo su risa pegajosa siguiéndome. Al llegar a casa, mi mamá Lupita me esperaba en la puerta con los brazos cruzados. ¿Por qué vienes sudando como pollo sin cabeza?, preguntó. Mentí, claro, es que vine trotando para ganar forma. No quería que me prohibiera salir, no después de que mi hermano Nico había logrado convencerla de dejarnos jugar fútbol en el parque hasta tarde. Esa noche, mientras ella veía su telenovela, me quedé en mi cuarto mirando la ventana, preguntándome si el payaso sabría dónde vivía. A los 14 años mis amigos Brenda y Memo estaban de vacaciones en la Ciudad de México, así que Oscar, mi compa desde la primaria, me propuso explorar una feria ambulante que habían montado en un estacionamiento abandonado cerca de la Plaza de la Cruz. Dicen que los juegos están oxidados, pero hay un puesto de tacos de canasta que vale la pena, insistió Oscar. Acepté, aunque algo en su tono, una risita nerviosa al mencionar tacos, me alertaba que no íbamos solo por comida. El lugar olía a óxido y aceite quemado, como si las atracciones llevaran décadas sin uso. La rueda de la fortuna chirriaba con cada giro, y su estructura oxidada proyectaba sombras retorcidas bajo la luna. Los puestos de churros rellenos de cajeta y agua de Jamaica estaban atendidos por personas con máscaras de animales, cuyas sonrisas fijas me recordaban a los alebrijes de mi abuela, pero más siniestras. Fue entonces cuando lo vimos, un payaso mudo, vestido con un traje amarillo desteñido y manchas que parecían sangre seca. No seguía con pasos sincronizados, como si bailara al ritmo de una música que solo él escuchaba. Imitaba pájaros con movimientos espasmódicos, se enredaba en cuerdas invisibles y en un momento, apuntó hacia nosotros con un dedo tembloroso. Esto es más creepy que raro, murmuró Oscar, ajustando su gorra de los diablos rojos. Pero lo peor fue cuando el payaso se detuvo frente al espejo deformante de un juego de casa del terror. Su reflejo no se movió. Al regresar a casa, el camino se oscureció. Las farolas parpadeaban como si algo las estrangulara, y el viento arrastraba hojas secas que crujían como huesos rotos. ¿Escuchaste eso?, preguntó Oscar. Detrás de nosotros, pasos lentos y arrastrados, como botas llenas de lodo. Corrimos, pero al llegar a mi casa, un payaso emergió de los arbustos del vecino don Fermín, que siempre advertía, cuidado con los duendes del monte. Este payaso no era el mismo de la feria. Su rostro era una máscara de yeso blanco con lágrimas negras que brillaban bajo la luna, y sus manos, cubiertas de cicatrices, sostenían un trompo oxidado que giraba sin cesar. Bloqueaba la entrada, tarareando una melodía distorsionada que reconocí, era Las Mañanitas, pero al revés. Corrimos adentro y cerramos la puerta con el pestillo, pero el payaso comenzó a golpear el vidrio de la ventana con sus uñas largas y amarillentas. «No abran hasta que lleguemos», gritó mi mamá por teléfono. Subimos al cuarto de Nico, mi hermano menor, que coleccionaba figuras de luchadores. Pegados a la ventana, vimos al payaso pasearse por el jardín, señalando hacia la casa con gestos burlones. De pronto, sacó un muñeco de trapo con mi cara dibujada y lo apuñaló con el trompo. «¿Y si sigue ahí cuando amanezca?», tembló Oscar, abrazando un oso de peluche de Nico. 10 minutos después, desapareció. Pero en el césped, junto a las huellas embarradas, había un diente humano. San Lorenzo, mi pueblo, tiene 130 habitantes y un solo semáforo que parpadea en rojo desde 1998.
Trabajaba en el aserradero Madera Real, a 1 kilómetro de la casa, donde el olor a serrín de pino se mezclaba con el de las tortillas de Doña Rosa, una mujer de trenzas canosas que vendía desayunos en la esquina. ¿Qué te traigo, mijo? Un café de olla o un tamal de rajas, decía siempre, como si el mundo no fuera un lugar donde los payasos acechan en la oscuridad. Pero una noche, al regresar caminando del trabajo, todo cambió. El silencio era tan denso que podía oír el crujido de mis propios huesos. Entonces, escuché una risa aguda, como uñas raspando una pizarra. ¿Qué pedo?, murmuré, apuntando mi linterna hacia la oscuridad. Solo vi los ojos amarillos de un mapache que huía, pero algo en su mirada, una especie de comprensión humana me heló la sangre. Al día siguiente, en el camino al trabajo, una nariz de payaso roja brillaba en el suelo, como un órgano arrancado. La recogí, era de plástico barato, con restos de maquillaje negro que parecía sangre seca. En el aserradero, los compañeros se rieron cuando la usé para imitar a Payasín, el personaje de un programa viejo. Oye, esa nariz parece de los payasos de la feria abandonada, bromeó el chango, el encargado, mientras cargaba tablones. Mejor tírala, advirtió, sudando más de lo normal. Don Fermín dice que esos payasos no son de este mundo. Ignoré el consejo. Fue el peor error que pude haber cometido. Esa noche, sin audífonos, los había olvidado cargando madera, vi una figura en la carretera. ¿Un venado?, pensé. Pero al acercarme, era un payaso sucio, con el maquillaje corrido por el sudor y ojos negros como pozos que no reflejaban la luz. «Tienes algo mío», me dijo, señalando la nariz en mi bolsillo. Su voz sonaba como dos voces superpuestas, una infantil y otra gutural. «¿Es mía, o te quedarás sin la tuya?». Sacó un machete oxidado, cuya hoja brilló con un brillo verdoso, como si estuviera envenenada. Corrí, sintiendo el aire caliente de su respiración cerca de mi cuello. Sus pasos no eran normales, no hacían eco, como si flotara. Detrás de mí, el sonido del machete arrastrándose por el asfalto se mezclaba con una risa que no venía de él, sino de los árboles, de las sombras, de todas partes. Un camión de transportes La Guadalupana apareció en la cima de la colina. El payaso se esfumó, como tragado por la niebla, pero no antes de lanzar un grito que retumbó en mi cráneo: «La nariz es solo el principio». La policía interrogó al chofer, pero no hallaron rastros. «Fue el duende del monte», dijo don Fermín, bebiendo pulque en la cantina. Pero ese no era un duende, era un trajeado. Ahora, sé que no soy el único. En TikTok, circularon videos de payasos en bosques de Michoacán y Guanajuato, todos con la misma nariz roja y los ojos negros. ¿Una secta? No lo sé. Solo sé que, desde entonces, mi mamá me lleva al trabajo en su Volkswagen Bocho color chicle, bendecido por un curandero. Nico, mi hermano, duerme con un bate de béisbol y una imagen de la Virgen de la Guadalupana bajo la cama. Cada noche, antes de dormir, reviso mi armario. A veces, juraría que oigo risitas ahogadas detrás de la ropa. El motor rugía mientras aceleraba bajo la lluvia, perdido en mis pensamientos. Tomé un trago de tequila y miré el objeto metálico en el asiento del copiloto. Al tocarlo, imágenes de mi hija Camila invadieron mi mente, su cuerpo inerte en la morgue, cubierto parcialmente por una sábana. Su rostro pálido me atormentaba. Intenté tocar su mejilla, pero estaba fría como el hielo. No pude reunir fuerzas para ver la herida que la mató. Un mes atrás, un vagabundo la asesinó, aunque ella le entregó su bolso. Ahora, absuelto por errores legales, sonrió al salir del tribunal. Mi vida se desmoronaba, mi esposa se fue con nuestra hija menor, incapaz de soportar mi dolor. Me refugié en el alcohol, obsesionado con hacer justicia. Pero todo lo que veía era el rostro de Camila, su ausencia consumiéndome. Mi hija menor apenas hablaba, atrapada en su propio duelo. Cuando ellas se fueron, sentí un alivio amargo. No querían ver lo que planeaba. Miré el objeto en mis manos y suspiré. Tenía que hacerlo. Era la única salida que veía para encontrar paz. Decidido, giré la llave de encendido. El auto ronroneó suavemente antes de volver a la quietud. Giré la llave nuevamente. Nada ocurrió. Maldije en voz baja y lo intenté de nuevo. Nada. Tomé mi frustración con el volante hasta que ambas manos me dolieron. Agarré mi teléfono listo para llamar a una grúa, pero no encendía. Revisé mi reloj de pulsera, pero las manecillas se habían detenido. Todo parecía en suspensión.
Después de un breve debate interno, decidí. El pensamiento de permanecer en el auto de repente me pareció insoportable. Inquieto, abrí la puerta de una patada y salí del auto. La lluvia caía con tal fuerza que temporalmente ensordeció todos los demás pensamientos que cruzaban por mi mente. Estaba empapado en segundos, pero no me importó. Comencé a caminar por la carretera, cruzando un pequeño puente sobre un río. Murmuré maldiciones mientras me di cuenta de que estaba perdido. Sin saber qué más hacer, seguí caminando hasta una luz distante, me acerqué a ella. Su fuente, una pequeña parada de autobús. Aliviado de haber encontrado refugio, me dejé caer en uno de los asientos metálicos. Mis manos estaban entumecidas. Las froté juntas por unos momentos antes de meter la mano en el bolsillo para buscar mi paquete de cigarros. Después cerré los ojos y me recosté contra la parada de autobús. Lentamente, exhalé una nube de humo y el temblor disminuyó. ¿Día difícil? La voz me sorprendió. El cigarrillo se me escapó y cayó por mi camisa. Salté maldiciendo mientras la ceniza quemaba mi pecho. Jesús, murmuré al joven que estaba frente a mí. El chico sonrió. Lo siento. No quise asustarte. Tomó asiento a mi lado. Tiene una extraña belleza, ¿no crees? Lo miré. ¿Qué tiene? Él asintió hacia la tormenta. Hubo un silencio. Lo rompí parándome y caminando de un lado a otro en la pequeña parada de autobús. ¿Cuándo demonios va a llegar el autobús? El chico me miró evaluadoramente. Temo que ningún autobús puede llevarte a donde quieres ir, José. Miré al chico. Él me devolvió la mirada. Una intensidad latente ardía en sus ojos. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas. Resoplé. Claro. Sé el dolor que sientes, José. Lo he visto antes. Muchas veces. Aplasté el paquete de cigarros en mi mano, sintiendo una nueva oleada de ira invadirme. ¿No me conoces? El chico me dio una triste sonrisa. He visto esto antes. Alguien pierde a alguien cercano. Como resultado, sientes que la rabia crece profundamente dentro de ti, alimentada por la culpa porque no pudiste prevenir lo que sucedió. Incapaz de ver que estaba fuera de tu control desde el principio. Nunca podrías haber cambiado lo que sucedió, sin embargo, tampoco puedes perdonarte a ti mismo. La mente cruelmente tortura al cuerpo, hasta que tu corazón está lleno de tristeza. Deseas haber sido tú quien se fuera porque la idea de seguir viviendo parece demasiado difícil. Vivir en este mundo no parece soportable ante tal pérdida. Quedé sin palabras, incapaz de comprender al pequeño niño a mi lado. El chico suspiró y se rascó la parte posterior de la cabeza. He visto esto antes. Después de un tiempo, todo comienza a parecer igual. Los rostros pueden cambiar, pero la emoción permanece constante. Tu rostro está marcado como tantos antes que tú. Un lienzo de odio e ira. El acto violento no la traerá de vuelta. Me giré hacia el chico. ¿Qué dijiste? Camila se ha ido. El acto violento no la traerá de vuelta. El chico habló las palabras tan casualmente que me tomó un momento registrarlas. Luego, antes de poder detenerme, confronté al chico contra la pared de vidrio. Toda la parada de autobús tembló. No digas ese nombre, grité. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No lo digas. El chico me miró con una expresión en blanco. Puso su mano alrededor de la mía y lentamente se soltó de mi agarre. Te tengo lástima. De verdad. Tu hija merecía algo mejor. Cállate. Sé que piensas que la venganza mitigará el dolor. Que de alguna manera usar esa cosa en tu bolsillo te hará sentir mejor. Saqué el objeto. El chico la miró. Algo oscuro cruzó su rostro. Brevemente extendió su mano antes de repentinamente retraerla, como si el objeto lo hubiera electrocutado. Eso no resolverá tus problemas. Ese hombre merece pagar. Escupí las palabras con tanta bilis como pude reunir. Luego me desplomé en el asiento metálico, repentinamente exhausto. Mi corazón se sentía como si fuera a explotar de mi pecho. Tomé algunas respiraciones profundas en un intento de calmarme. El chico permaneció inmóvil, mirando la lluvia caer. Sabes que nunca se hace más fácil, murmuró finalmente. Después de todos estos años ayudando a las personas a cruzar, todavía sigue siendo difícil dejar ir a veces. Algunas partidas son mucho más merecedoras que otras. No debería juzgar a nadie. Sin embargo, no puedo evitar sentir lástima por algunos de ellos. Ocasionalmente, las personas que conozco irradian tanta luz que me duele extinguirla. No siempre quiero hacerlo, pero no tengo elección.
Mi existencia es una de deber. El chico irradiaba una extraña calma mientras hablaba. Sentí que mi ritmo cardíaco volvía a la normalidad. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes estas cosas? Supongo que soy un viajero. Todos me encontrarán en algún punto de sus vidas, ya sea al principio o al final o en algún lugar intermedio. No entiendo. El chico se encogió de hombros. No esperaría que lo hicieras. El chico miró su reloj. El autobús debería estar aquí en cualquier momento. Tan pronto como pronunció las palabras, dos luces cortaron la oscura negrura. El autobús se detuvo frente a nosotros y las puertas se abrieron. El chico subió por la pequeña escalera. Una vez arriba, se giró. Nunca he hecho esto antes, pero ¿harías un corto viaje conmigo, José? ¿A dónde vamos? No estoy seguro todavía. Todo lo que sé es que deberías acompañarme en esto. Dudoso, miré al chico. Había algo en él. Me sentí compelido a unirme a él. Tomé la mano del chico y subí las escaleras detrás de él mientras las puertas se cerraban. El conductor del autobús era viejo. Muy viejo. Un velo de cabello blanco enmarañado caía sobre sus hombros. Ojos azules helados nos miraban. Instintivamente saqué mi billetera y le pasé algo de dinero. El chico rió y detuvo mi mano. Temo que eso no funcionará. No tengo nada más. El chico tocó mi reloj de pulsera. Muéstraselo. Extendí mi brazo hacia el conductor. Él lo miró antes de tocar el reloj un par de veces e inspeccionar los diales inmóviles. Aparentemente satisfecho, nos hizo señas para que entráramos. El chico se apresuró hacia la parte trasera del autobús desierto y me hizo señas para que me acercara. Me senté tranquilamente a su lado. ¿A dónde vamos? El chico sonrió. Este viaje no se trata de un destino, amigo. ¿Entonces de qué se trata? Se trata de todo, exclamó el chico. Y también de nada. El chico debe haber notado la exasperación en mi rostro. Deberías considerarte afortunado, José. Reí sin humor. ¿Debería considerarme afortunado? ¿Afortunado de que mi hija esté muerta? ¿Afortunado de que mi esposa apenas pueda soportar mirarme? ¿Afortunado de que mi otra hija apenas haya hablado en semanas? Los ojos del chico se endurecieron. Que te arrebaten a alguien que amas antes de tiempo es difícil. Entiendo eso. Realmente, murmuré sarcásticamente. Más de lo que posiblemente puedas imaginar, respondió el chico fríamente. He guiado a muchas personas antes de su tiempo. He consolado tanto a jóvenes como a ancianos. He sostenido las manos de victimarios y víctimas. He cargado bebés recién nacidos y he tomado niños del abrazo de sus padres. He caminado por los campos de innumerables batallas. He caminado por ríos de sangre. Donde quiera que voy, los que parten me siguen. No podrías comprender la infinita tristeza que debo navegar. Se limpió una sola lágrima del ojo. En ello solo vi tristeza. Como si sus palabras hubieran abierto una vieja herida. Sentí pena por él. A veces me siento tan alejado de todo, continuó el chico. Temo haberme vuelto demasiado indiferente, cumpliendo mi deber sin realmente entender qué es lo que debería estar haciendo. Me siento como un espectador viendo desplegarse la eternidad. Ofrezco esperanza a quienes encuentro siempre que puedo sin saber si mis palabras son verdaderas o no. No tengo idea de qué viene después de esto, José. Ojalá lo supiera. Ojalá entendiera mi propósito. Mi existencia es incierta y sin embargo una de insufrible soledad. Debes sentirte solo. El chico asintió. Después de eso nos sentamos juntos en silencio. El chico miraba por la ventana. Parecía profundamente pensativo. Sentí que mis párpados se hacían pesados y antes de darme cuenta, me había quedado dormido. Me desperté desorientado. El autobús estaba desierto y por un momento pensé que había soñado mi encuentro con el chico. Luego el conductor del autobús se giró. Sus ojos azules me atravesaron y señaló hacia la pequeña colina junto a la que estábamos estacionados. Él está esperando. Con un rápido asentimiento salté del autobús. Llegué a la cima de la pequeña colina jadeando. El chico se recostaba contra un árbol y observaba el espectáculo que se desarrollaba abajo. Una pequeña multitud se había reunido frente a una diminuta tumba. Un sacerdote estaba leyendo la Biblia. Sus acciones parecían casi mecánicas en su repetición. ¿Por qué estamos aquí? El chico permaneció en silencio. ¿De quién es el funeral? El chico asintió hacia la multitud de abajo. ¿Sabes de quién es este funeral? Rápidamente escaneé la multitud, reconociendo solo rostros familiares.
¿Es mi funeral? ¿De eso se trata esto? ¿Me estás mostrando qué pasará si lastimo al responsable de Camila? Lo sabes, repitió el chico. Miré a las personas ocupando la primera fila de sillas. Mi familia no estaba por ninguna parte. Los padrinos de mi hija menor estaban frente al miserable agujero en el suelo. Se abrazaban mientras lloraban. Mis rodillas de repente se sintieron débiles. Lentamente, me deslicé al suelo mientras las lágrimas empapaban la tierra a mi alrededor. ¿Dónde estoy? En la cárcel. Una respuesta simple, pero sobria. ¿Dónde está mi esposa? Los ojos del chico permanecieron clavados en la pequeña multitud de abajo mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. No está aquí, José. ¿Dónde está? Sollozaba tan fuerte que las palabras salieron en una sola mezcla. Tu esposa la encontró. Después de que te llevaran, la niña no pudo sobrellevarlo más y decidió irse en la habitación de Camila. Tu esposa no pudo manejar la presión y sufrió un colapso nervioso. Actualmente está retenida por la fuerza en un centro de ayuda a 2 horas de aquí. La próxima semana sufrirá un derrame cerebral. El chico me miró de reojo, sus ojos llenos de lástima. Nunca se recuperará. Lentamente su voluntad de vivir se drenará, hasta que solo quede una mínima cantidad latente en su corazón. Quedará atrapada en su cuerpo. Una simple cáscara de lo que solía ser. Queriendo descansar, pero incapaz de hacerlo. No desearía tal existencia a nadie. Mis lágrimas habían cesado por algo peor. Una sensación que apenas puedo poner en palabras. Una sensación de soledad tan inmensa que apenas podía respirar. Me sentía aplastado por un infinito dolor. El chico sonrió tristemente. ¿Ves cuán cruel es el destino, José? Por todos lados, tus acciones serán directamente responsables de esto. Un momento de furia destruirá a todos los que más te importan. Lo que buscas es justicia. Lo que ofreces es condena. Una ardiente ira me invadió. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me muestras esto? El chico sacudió la cabeza, pero no ofreció respuesta. Quería irme. Quería huir y nunca mirar atrás, pero no podía encontrar la fuerza para ponerme de pie. En cambio, escondí mi cabeza entre mis manos. Pensé que tenía más tiempo. El chico sonrió irónicamente. Todos siempre piensan que tienen más tiempo. Desearía haberle dicho lo orgulloso que estaba. El chico puso una suave mano en mi hombro. Ella lo sabía. Palmeé su mano, incapaz de responder. Juntos nos quedamos en la pequeña colina en silencio. Los minutos pasaron lentamente. ¿Por qué realmente viniste a mí? El chico se rascó la parte posterior de la cabeza y me miró. Siempre he creído estar atado por leyes sobre las que no tengo control. Leyes que no comprendo del todo. Para mi sorpresa, el chico de repente se rió entre dientes. Pero, últimamente conocí a alguien tan atrevido que se atrevió a desafiar mi camino. ¿Puedes imaginarlo? Un grano de polvo desafiando todo el poder de lo inevitable. El chico cayó por un momento. Luego continuó. Ella me hizo preguntarme si yo también puedo desafiar lo que parece inevitable. Tal vez las restricciones que me atan son autoimpuestas. Tal vez temo la libertad que la desobediencia me otorgaría. El chico sonrió irónicamente. Vivo por esos momentos. Recordatorios de lo excepcional que puede ser la vida. Ella me hizo darme cuenta de algo, José. Si ella logró encontrar la fuerza para enfrentarme, entonces tal vez alguien tan perdido como yo, atado por la eternidad, podría poseer el poder de liberarse. No entiendo. A veces cuando las personas parten, su mirada logra atravesar el tiempo y obtienen un abismo de lo que vendrá. Tu hija vio todo esto. Señaló a la multitud de abajo. Luego el chico sonrió más genuinamente. Camila fue excepcionalmente terca cuando la conocí. Absolutamente se negó a venir conmigo. Se negó a someterse a su destino como pocos lo han hecho antes que ella. El pensamiento me hizo sonreír. ¿Sabes por qué se negó a venir conmigo, José? ¿Por enojo? El chico sacudió la cabeza. Por amor. Su amor por ti. Por su madre. Por su hermana. Su amor era lo suficientemente fuerte como para desafiar fuerzas que ni yo me atrevería a resistir. Me dejó asombrado, José. Por eso le prometí mostrarte esto. Realmente fue una niña amable. Silenciosas lágrimas rodaron por mi rostro, pero su picor era menos doloroso que antes. El chico tomó mis manos y gentilmente me puso de pie. Con el tiempo la verás de nuevo. Ella estará esperando por ti. Por todos ustedes. Pero esperaba seguir esperando un poco más. ¿Entiendes?
No tuve la fuerza para responder. Todo lo que pude hacer fue darle al chico un débil asentimiento. Juntos caminamos de regreso al autobús y tomamos nuestros asientos familiares en la parte trasera. Gracias, dije después de un momento. Gracias por cuidar de Camila. Gracias por ayudarme. El chico pareció sorprendido. Donde quiera que voy, la gente usualmente me teme. Se apartan de mi contacto, incluso si solo pretendo ayudar. Siempre he sido evitado porque soy un recordatorio de lo inevitable. Nunca alguien me había dado las gracias. Sus palabras contenían tanta emoción. Tentativamente puse mi brazo alrededor del hombro del niño. El chico me miró. Lentamente se formaron lágrimas en sus ojos. Se inclinó hacia mí y lloró. Lo dejé. Antes de darme cuenta, caí en un profundo sueño. Cuando desperté estábamos de vuelta en la parada de autobús. El chico me acompañó al frente donde las puertas se abrieron. Bajé por las pequeñas escaleras. En el momento en que mis pies tocaron el pavimento, los diales de mi reloj comenzaron a moverse nuevamente. Aquí nos separamos, dijo el chico desde dentro del autobús. Lo miré tímidamente. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. No sabía qué decir. ¿A dónde irás desde aquí? El chico se encogió de hombros. Nunca lo sé. ¿Eres? Solté de repente. El chico sonrió mientras las puertas se cerraban lentamente. Me quedé sentado en la parada de autobús mucho después de que el autobús desapareció. Luego caminé de regreso hacia mi auto. En el puente saqué el objeto metálico de mi bolsillo y lo lancé al río. Estaba listo para ir a casa. En una ciudad donde las calles vibraban con el bullicio diario, había una esquina que parecía fuera de lugar. Era un rincón oscuro, casi olvidado, donde las farolas parpadeaban intermitentemente. Allí apareció por primera vez el vendedor de las salchichas sucias. Nadie sabía cuándo llegó ni cómo comenzó su peculiar negocio. Solo se sabía que siempre estaba allí al caer la noche, con su parrilla oxidada y su bolsa de papel grasienta que nunca se vaciaba. Su presencia era extraña, pero no inofensiva. Las salchichas que freía eran irresistibles, pero también susurraban algo más profundo. Su aroma invadía el aire como una promesa mágica. Si las probabas, descubrirías algo sobre ti mismo. ¿Pero qué tan segura podía ser esa revelación? Al principio, nadie cuestionó demasiado. Después de todo, era solo un hombre vendiendo comida callejera. Sin embargo, pronto empezaron a surgir rumores. Había quienes decían que antes tenía un restaurante famoso, uno que ardía cada noche hasta convertirse en cenizas. Otros murmuraban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener la receta perfecta. Y aunque estas historias podrían haber sido desestimadas como meras leyendas urbanas, lo cierto es que quienes comían sus salchichas experimentaban cosas muy extrañas. Una joven llamada Mariana juró que, después de comer una salchicha, vio imágenes de su infancia reflejadas en la grasa acumulada en su plato. Un taxista contó que, tras darle un bocado, escuchó voces en su cabeza durante días. Voces que le pedían que volviera a la esquina. Algunos incluso afirmaban que las salchichas cambiaban de sabor según el estado emocional del comensal, como si supieran exactamente quién eras. Pero nada preparó a la ciudad para lo que ocurrió cuando el primer cliente desapareció. Todo comenzó con Ignacio, un hombre corpulento que trabajaba en un taller mecánico cercano. Era conocido por su apetito voraz y su costumbre de comprar salchichas todas las noches. Una madrugada, después de devorar 3 de ellas de un solo bocado, simplemente dejó de existir. Literalmente. Sus compañeros de trabajo llegaron al día siguiente buscándolo, pero no había rastro de él. Su casa estaba intacta, su ropa colgada en el armario, su coche estacionado afuera. Era como si se hubiera evaporado. Lo único que encontraron fue una servilleta grasienta en su escritorio, con una sola palabra garabateada: hambre. A partir de entonces, las desapariciones se multiplicaron. Cada vez que alguien comía una salchicha, algo extraño ocurría. Un niño pequeño dibujó una parrilla en su cuaderno escolar, rodeada de figuras humanas deformes con caras hechas de carne cruda. Una anciana afirmó que su nieto, quien había comido una salchicha semanas atrás, ahora dormía con los ojos abiertos y murmuraba frases incomprensibles mientras soñaba. La gente empezó a evitar la esquina, pero eso no detuvo al vendedor de las salchichas sucias. Él seguía allí, imperturbable, cocinando sin pausa. Sus movimientos eran metódicos, casi hipnóticos. Incluso quienes intentaban ignorarlo sentían una compulsión irracional de acercarse, como si las salchichas los llamaran.
Fue entonces cuando comenzaron los sueños. No todos los que comían las salchichas desaparecían de inmediato. Algunos permanecían en la ciudad, caminando entre los demás como si nada hubiera pasado. Sin embargo, sus noches estaban plagadas de pesadillas recurrentes. En estos sueños, veían una parrilla chisporroteando en medio de la oscuridad. Las salchichas se cocinaban solas, retorciéndose como si tuvieran vida propia. Una voz grave y aceitosa susurraba desde las sombras: come, termina lo que empezaste. Quienes tenían estos sueños despertaban empapados en sudor, con el sabor persistente de carne ahumada en la boca. Rodrigo Méndez, un cliente habitual, fue uno de los afectados. Comía salchichas todas las noches, incapaz de resistirse. Decía que eran las mejores que había probado en su vida, pero también admitía sentirse diferente. Es como si me conocieran, solía decir. Como si supieran cosas que yo ni siquiera sé. Con el tiempo, Rodrigo cambió. Sus ojos se volvieron vidriosos, su piel adquirió un brillo aceitoso y su comportamiento se tornó errático. Empezó a pasar horas frente al espejo, observándose fijamente, como si esperara ver algo moverse bajo su piel. Finalmente, una noche, desapareció. Cuando el vendedor de las salchichas sucias desapareció sin dejar rastro, dejó tras de sí una única salchicha medio comida en la acera. Era brillante, jugosa y parecía recién salida de la parrilla. Aunque llovió y el viento rugió durante días, la salchicha permaneció intacta, como si desafiara las leyes naturales. Al principio, la gente la evitó por instinto. Sabían que algo no estaba bien. Pero luego, los sueños comenzaron de nuevo. Esta vez, no solo afectaban a aquellos que habían comido las salchichas anteriormente, cualquiera que pasara cerca de la esquina empezó a soñar con la parrilla. Las voces eran más insistentes, más hambrientas. Algunos despertaban gritando, otros tropezaban hasta la esquina en mitad de la noche, atraídos por una fuerza irresistible. Uno de ellos fue Rodrigo Méndez. Regresó semanas después de su desaparición, pero ya no era el mismo. Su cuerpo parecía más delgado, más alargado, como si estuviera hecho de algo que no era completamente humano. Sus ojos negros brillaban con una luz interna, y su sonrisa era demasiado ancha, demasiado aceitosa. Montó una nueva parrilla en la misma esquina y comenzó a vender salchichas nuevamente. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Rodrigo no solo vendía salchichas, él era la salchicha. Su piel burbujeaba como carne en una sartén, y de vez en cuando, pequeños fragmentos de grasa se desprendían de su cuerpo, cayendo al suelo como restos de comida. A pesar de esto, seguía cocinando, sirviendo salchichas a quienes no podían resistirse. Luciana Torres, una periodista obsesionada con lo paranormal, decidió investigar. Había estado siguiendo el caso desde el principio, documentando cada testimonio y cada desaparición. Cuando vio a Rodrigo regresar, supo que debía descubrir qué estaba ocurriendo. Se acercó a la parrilla una noche, fingiendo curiosidad. Compró una salchicha, pero no la comió. En lugar de eso, la llevó a su apartamento y la examinó minuciosamente. Descubrió que no estaba hecha de carne común. Bajo el microscopio, vio tejidos extraños, fibras que no correspondían a ningún animal conocido. También encontró inscripciones diminutas grabadas en la superficie, como runas antiguas. Con ayuda de un amigo experto en lenguas muertas, tradujo las inscripciones: devora para vivir, devora para servir. Esa noche, Luciana soñó con la parrilla. Vio figuras humanoides hechas enteramente de carne cruda y grasa derretida, moviéndose entre las sombras. Una de ellas extendió una mano hacia ella y susurró: termina lo que empezaste. Despertó gritando, con la salchicha brillando débilmente en su mesa de noche. Decidida a llegar al fondo del misterio, Luciana siguió a Rodrigo una noche después de cerrar su puesto. Lo vio caminar hacia las afueras de la ciudad, adentrándose en un bosque abandonado. En el centro del bosque, encontró un claro iluminado por una luz rojiza. Allí, sobre un altar de piedra negra, había cientos de salchichas apiladas, brillantes y relucientes. Rodrigo se arrodilló frente al altar y comenzó a murmurar en un idioma desconocido. Entonces, algo emergió de las sombras. Era una criatura enorme, compuesta enteramente de carne cruda y tendones retorcidos. Tenía múltiples bocas, cada una masticando continuamente, como si nunca pudiera saciarse. La criatura giró su cabeza hacia Luciana, que observaba escondida entre los árboles. Sus ojos eran pozos infinitos de hambre. Testigo, dijo, su voz vibrando en el pecho de Luciana. Ahora formas parte del ciclo.
Luciana despertó en su cama, pero algo no estaba bien. Su piel estaba más pálida, sus manos manchadas de grasa. En su escritorio había una nueva salchicha, envuelta cuidadosamente en papel encerado. Sabía lo que significaba. Corrió a la esquina donde solía estar la parrilla. Pero cuando llegó, encontró a otra persona cocinando salchichas. Era una mujer joven, con una sonrisa aceitosa idéntica a la de Rodrigo. Entonces entendió. El ciclo no terminaba con Rodrigo. Cada vez que alguien comía una salchicha, se convertía en el próximo portador del ritual. Y ahora, era su turno. La última imagen que vio fue a sí misma frente al espejo, con los ojos completamente negros, sosteniendo una salchicha recién cocida. Come, susurró su reflejo. Termina lo que empezaste. Y así, la ciudad quedó atrapada en un bucle eterno, donde nadie podía resistirse al aroma de la salchicha, ni al hambre insaciable que venía con ella. Meses después, la esquina seguía siendo un lugar maldito. La parrilla oxidada aparecía todas las noches, siempre ocupada por alguien nuevo. La gente seguía desapareciendo, y las salchichas seguían brillando bajo la luz de las farolas. En algún lugar, en el bosque abandonado, el altar de piedra negra seguía cubierto de grasa y cenizas. Las salchichas apiladas sobre él seguían chisporroteando, alimentando a la criatura que aguardaba pacientemente. Porque el hambre nunca se sacia. Y siempre hay alguien dispuesto a dar el primer mordisco. Cuando terminas de leer esta historia, no puedes evitar mirar hacia las sombras de tu habitación, preguntándote si esa media salchicha brillante estará esperando afuera, en la calle, en algún rincón olvidado. Cada paso que das hacia tu puerta se siente más pesado, como si supieras que el destino te está observando. Y aunque intentes convencerte de que todo esto es solo ficción, una pequeña parte de ti sabe que no puede estar tan seguro. Porque, al final, todos llevamos hambre dentro de nosotros. Y esa hambre siempre encuentra una salida. ¿Qué pasaría si fueras tú quien encontrara esa salchicha en la calle? ¿Podrías resistirte? ¿O serías el próximo en alimentar al ciclo?